Padre Celestial, venimos ante ti esta mañana. Siempre te damos gracias por el privilegio que tenemos de hablar contigo. Que a través del Señor Jesucristo tenemos acceso a tu corazón. Tú quieres escuchar qué está en nuestros corazones. No importa de qué sea, en qué lugar y a cualquier hora. Nosotros queremos conocerte a ti. Queremos conocer tu evangelio. Ayúdanos. Yo oro, Señor, que nuestros corazones sean sensibles al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Que nosotros estemos captados de que la presencia de Jesús está aquí. Y la paz y el poder que solo Él puede traer. Usa este tiempo para nuestro bien, Señor, y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Como comenzamos a estudiar ayer, que en el libro de Gálatas, que Pablo está defendiendo el evangelio. Que las iglesias en Galacia que él ama tanto, que de una manera sus corazones estaban apartándose del evangelio puro. Entonces, cuando llegamos al capítulo 2, él comienza a sigue estableciendo que el mensaje que él traía no simplemente fue dado a él por Dios, pero que también los apóstoles, aquellos que habían caminado con Dios, con el Señor, también aprobaban de ese mismo mensaje. Y vamos a ver que Pablo no estaba simplemente interesado en hacer su propio ministerio, en dar su propio mensaje. Era muy importante para él que él predicara, y era tan importante para él también vivir ese evangelio. Porque una verdad muy importante que Pablo conocía muy bien, que el evangelio de Jesucristo no es promovido a través de leyes. Él ya había vivido de esa manera como judío. El evangelio de Jesucristo no es promovido a través de leyes, pero es promovido a través de relaciones. Entonces Pablo, al convertirse, buscó relaciones. Vamos a comenzar a leer hasta el versículo 5, yo lo voy a leer. Dice así: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. 14 años después de su conversión, ¿verdad? Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predicó entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para
cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Aquí dice que Pablo fue a Jerusalén para reunirse con los líderes de la iglesia. Y ellos, los líderes, confirmaron que el evangelio que Pablo había estado predicando a los gentiles era el mismo evangelio que ellos estaban predicando a los judíos. Y algo que yo creo que muchas veces las personas no entienden sobre esto. Ellos no entienden el corazón de Pablo. Pablo estaba muy atento de su propia carne. Él estaba muy atento de su propia naturaleza pecaminosa. Y él sabía que eso lo podía apartar. Y aquí está Pablo, que había crecido como un judío. Y Dios lo llamó a él a predicar a los gentiles. Y con la revelación del evangelio que Pablo recibió de Cristo, él sabía que él no podía tomar toda su tradición judaica y imponerla en los gentiles. Pero aún 14 años después, él quería asegurarse, porque él sabe que él es un hombre pecador. Entonces hace este viaje largo a Jerusalén. Y yo creo que a veces las personas presentan a Pablo como un hombre con toda esta autoridad que viene fuerte, tratando de ver que los apóstoles estaban predicando el evangelio correcto. Pero ese no es el corazón de Pablo. Porque una vez más les digo, Pablo sabe que el evangelio es proclamado a través de relaciones. Entonces hay una confirmación completa que el evangelio de Pablo es el mismo evangelio que predicaban los apóstoles. Pero después Pablo nos pone en estos versículos un evento que sucedió en esos días. Dice que habían hermanos falsos que habían secretamente entrado a este consejo para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Yo creo que ustedes piensen en algo. ¿Por qué estos hermanos falsos entran secretamente? ¿Por qué?
so they wouldn't be known. Sí. No querían ser conocidos para venir en pretensias falsas. ¿Cómo eso se une a amor genuino? No puede. No puede. Y eso es muy importante para una iglesia, una comunidad de iglesia. Nosotros nos encontramos diciendo cosas de otros en secretos. O estamos tratando de meter nuestra propia agenda de ministerio. Nunca eso es el Evangelio. El Evangelio es amor, relación. Entonces aquí estaban entrando estos falsos hermanos, no para amar, not for love, pero para controlar. Oh, and this is good. Quiero hablar sobre esto. Es tan crítico cómo trabaja el Evangelio. El Evangelio es sobre conexión, no control. Entiendan eso un poquito. El Evangelio es conectarse. En que cuando estamos en pecado, cuando éramos enemigos de Dios, Él demostró su amor por nosotros a través de su Hijo Jesús. Muchas veces en las iglesias tenemos esta batalla que puede parecer dos opuestos. ¿Predicamos y promovemos amor? ¿O predicamos y promovemos santidad? Y lo creamos como que son dos cosas opuestas. O predicamos amor o predicamos santidad. ¿Cuál es la respuesta? La mayoría del tiempo la respuesta es, bueno, vamos a predicar más leyes. Vamos a hacer que la gente siga leyes que ni nosotros mismos podemos seguir. Eso no promueve amor. Eso no es el Evangelio. Porque el Evangelio es que Dios quiere una conexión con nosotros. Él no tiene interés en controlarte. Es por eso que Él nos da el libre albedrío. Y Dios puso el amor y la santidad junta en la cruz del Calvario en su Hijo Jesús. Es a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es nuestra santidad. Nosotros no tenemos.
Nosotros somos pecadores. Buenos días. And so, in the cross of Christ, God brings holiness and love together. Entonces, en la cruz de Cristo, Dios trae el amor de Dios y la santidad de Dios junto. In justification, En la justificación, we have to make the choice of faith. nosotros tenemos que hacer... hold on. Choice. Tenemos que hacer una decisión de fe. Sorry. Yes. We have to make a decision. Tenemos que hacer una decisión. What are we going to do with Jesus? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? God never makes us. Dios nunca nos hace, nos controla. But when we realize that our only hope is to take our sin and place them on Jesus, Pero cuando nosotros realizamos, nuestros ojos son abiertos a que la única solución es que pongamos nuestros pecados en Cristo and that Jesus, He puts His holiness on us. y que Jesús viene y pone su santidad en nosotros. His holiness on all. Su santidad en todos nosotros. Es conexión. We can't manipulate Jesus. Nosotros no podemos manipular a Jesús. We can't even beg Jesus. Nosotros no podemos ni rogarle a Jesús. We just come, Jesus, we need you. Simplemente venimos, Jesús, te necesitamos. It's through that connection. Es esa conexión. And then, because our sin is removed on Christ, it's His holiness on us. Y después porque nuestro pecado es puesto en Cristo y su santidad es puesta en nosotros. That's what makes it possible for His Holy Spirit to indwell us. Eso es lo que hace posible que el Espíritu Santo después venga y mora en nosotros. God placed His Holy Spirit within us. Dios puso su Espíritu Santo en nosotros para conexión, no controlar. We need to have the Holy Spirit for connection. Nosotros necesitamos para tener conexión con Dios el Espíritu Santo. Because the Scriptures tell us when we trust in Christ, we have a new heart. Porque la Escritura nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo tenemos un nuevo corazón. We now have the possibility with the new heart Ahora con el nuevo corazón tenemos la posibilidad that we don't have to sin. que no tenemos que pecar. Without that new heart, Sin ese corazón nuevo we're going to sin. vamos a pecar. We can't help this. No podemos parar de pecar. Because I believe that the sin that brought the fall El pecado que trajo la caída was independence. fue independencia de Dios. Piensen eso un poco. God created Adam and Eve in His image and likeness. Dios creó a Adán y Eva en su imagen y semejanza God wanted to spread His love. porque Dios quería esparcer su amor. When you have genuine love, Cuando tú tienes amor genuino, you gotta share it. tienes que promoverlo. You can't keep genuine love in you. Tú no puedes tener amor y quedarte así. Those of us that have had children, Aquellos de ustedes que tienen hijos, I've got 3 of them. yo tengo 3. The first one hopped out. La primera salió. She took my heart. Él me llevó mi corazón. Oh, I loved her. Oh, yo la amaba. She didn't have to do anything. Ella no tenía que hacer nada, yo la amaba. There's that connection.
esa conexión. Number 2 pops out. En la número 2 sale. Ella también roba mi corazón. Number 3. La número 3. Y me, Do I love one more than the other? ¿yo amo a una más que las otras? No. You pour that love. Yo simplemente les doy amor. Hay veces eres lastimado. Sí. You ever sin against them? ¿Tú hay veces peca contra ellos? I do. Yo lo hago. Do they ever sin against me? ¿Ellos pecan contra ti? Sí. But that's that energy of love. Pero esa es la energía del amor. Well, that energy of love, it's just going inside the Trinity all the time. Y la energía del amor, o sea, es esa conexión, está dentro de la Trinidad todo el tiempo. And so God wanted us to share it. Y Dios, por el amor, quería poder compartir ese amor. So He created mankind. Entonces nos creó. God did not create us to be superhuman. Pero Dios no nos creó para que seamos superhumanos. God created us to be dependent, Dios nos creó para que fuéramos dependientes de Él, to be needy. ser necesitados. We can't live. We can't love without Him. Nosotros no podemos vivir, no podemos amar sin Él. That dependency is in the DNA of our soul. Esa dependencia, necesitados que somos, está en el DNA de nuestro corazón. That's the only way that God can have a true connection. Es la única manera que Dios puede tener una conexión de verdad con nosotros. God had no interest in controlling Adam. Dios no tenía necesidad de controlar a Adán y Eva. Can we ask a question? Deben hacerle una pregunta. Why did God give Adam one choice? ¿Por qué Dios le dio a Adán una decisión? Don't eat from this tree of the knowledge of good and evil. No comas de la fruta del árbol del conocimiento del mal y el bien. ¿Por qué le dio una decisión? ¿Alguna pensamiento? Para que pudiera tener libre albedrío y poder decidir So that he would have free choice to be able to choose y poder obedecer por amor, pero siempre en libertad. and to be able to do it for love and be free, you know. Para probar su amor. So, to prove love. Love. If it's not a choice, it's not love. Si no es una decisión, no es amor. And God created us to be dependent upon Him. Dios nos creó a ser dependiente de Él. God also created our souls to be devoted. Él también creó que nuestra alma sea devota. Now, this sense of devotion or need to worship Este sentimiento de ser devota o necesidad de adorar is in our DNA. está también en nuestra DNA de nuestra alma. That's why if our hearts are not devoted to God, Por eso es que cuando el corazón del hombre o de una mujer no está devoto a Dios, they will be devoted to someone or something else. ellos van a ser devotas de otra persona o de otras cosas. There's no choice. No tienen decisión, van a adorar a alguien o a otra cosa. That's how we were created. Así fuimos creados. And so God knowing that, Entonces Dios, conociendo esto, He gave Adam a choice. le dio a Adán una decisión. God wants connection, not control. Dios quiere conexión, no control. That's what the gospel is. Y eso es lo que el Evangelio es. God, within us, God created a sense of His presence, not performance.
Oh, that's hard. En nosotros Dios creó un sentimiento de su presencia y no de performance. Desempeño. Perdón, desempeño. De desempeño, exacto. De desempeño. Now think about it. Remember yesterday when we talked about holiness? ¿Se acuerdan cuando ayer hablamos de la santidad? Does God become holy by doing holy things? Or does God do holy things because he's holy? Cuando hablamos ayer de la santidad, hicimos esta pregunta. ¿Dios es santo porque hace decisiones santas? ¿O Él hace decisiones santas porque Él es santo? Es de la misma manera con nosotros. Sin Jesucristo, Without his spirit indwelling, sin el Espíritu Santo en nosotros, we have no place for holiness. no tenemos ningún lugar para santidad. But that's why God has made it possible for his spirit to indwell. Y por eso el Señor lo ha sido posible que su Espíritu entre en nosotros And he gives us a new heart, y nos da un nuevo corazón, but he leaves us the choice pero nos deja la decisión of what to do. de qué hacer. And the essence of sanctification Y la esencia de santificación is dependency. es dependencia. Later on, let me while we're in this Yeah. holiness reach. Okay, Yeah, I'm getting all mixed up here. But I think it'll help us understand. okay. In this passage En este pasaje that Paul is confronting the legalists, que Pablo está confrontando a los legalistas and they're saying that sanctification originates out of performance. y ellos están diciendo que la santificación tiene su origen en el desempeño. There's certain things that you have to do Hay ciertas cosas que tú tienes que hacer to get holy. para poder ser santo. Where I believe Bueno, yo creo that the holiness starts within us. que la santidad comienza en nosotros. And the more that the Spirit convicts us of our sinfulness, Y entre más el Espíritu Santo crece en convencernos de nuestro pecado and thinking of sinfulness being independence from God, y reconociendo que nuestro pecado es por nuestra independencia de Dios, being devoted to someone or something else other than God, siendo devota o adorador de otra cosa o de otra persona y no Dios. the Spirit's conviction of our independence awakens our awareness of our dependency. El Espíritu, la convicción del Espíritu de nuestra independencia nos despierta a nuestra necesidad de ser dependiente de Dios. Tenemos una decisión. But the choice toward godliness, Y, holiness, and sanctification y nuestra decisión al camino de santidad, al camino de la obediencia, does not involve self-human determination. no incluye el poder propio de determinación humana, But it is our dependence, pero es nuestra dependencia, our devotion nuestra adoración to Jesus. a Jesús. Vamos a regresar a eso más tarde. Yo creo que mañana él va a hablar de eso en el capítulo 5. You want to ask questions now? No, let's keep going. Yeah.
Te veo, hermano. Vamos a seguir. Después del versículo 5, Pedro viene a Antioquía, ¿verdad? A visitar a Pablo y a visitar la iglesia ahí en Antioquía. Eso en el versículo 11. What, 11 to the end? Okay. Y esto es lo que Pablo nos habla de lo que pasó con Pedro. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Ahora acuérdense, él nos había dicho que él estaba de acuerdo con Pedro, ¿verdad? Pedro está de acuerdo con su evangelio. Los dos predican el mismo evangelio. Es más, él pasó con Pedro, cuando llegó a Jerusalén, pasó unos días con Pedro, ¿verdad? Y ahora dice que cuando Pedro llega a Antioquía a visitarlo a él, a visitar la iglesia ahí, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Versículo 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, Bernabé es un hombre que en la Biblia siempre se le habla que es el gran consolador, ¿verdad? Él es un hombre que ama, pero aún él se hizo hipócrita con Pedro, ¿verdad? Y dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, eso es muy importante. Si lo puede marcar, ese versículo 14, importantísimo. Dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, Él que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Yo creo que ese es el capítulo más lindo de toda la Biblia. Bueno. Una pregunta. What was Paul's basis for confronting Peter? ¿Cuál fue la base de Pablo confrontar a Pedro? ¿Por qué Pablo confronta a Pedro? Hypocrisy, legalism. Sí. Religious hypocrisy. And what helped Paul see the real legalism and hypocrisy? ¿Y qué le ayudó a Pablo poder ver su hipocresía religiosa? And to realize the danger of it Y realizar el peligro de eso. is that it says that when I saw that their conduct was not in step with the truth
Y es el versículo que yo les dije que marcaran en el versículo 14. Dice que, pero cuando yo vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Can I say something? Really quick. Lo que dice ahí es que ellos, sus vidas, no se alineaban a la verdad del Evangelio. Entonces las vidas de nosotros o se alinean al Evangelio o no se alinean al Evangelio. Y no estamos hablando de moralidad. Estamos hablando de una actitud que tenía Pedro, ¿verdad? Go ahead. I was just explaining, because this in English is said another way than in Spanish. I think in English is better. Para Pablo, el Evangelio era todo. Porque el Evangelio era lo que lo conectaba a Dios a través de Cristo. Antes que Pablo se hiciera cristiano, muy pocas personas trabajaban, se esforzaban tan duro como Pablo para tener acceso a Dios. Y él se dio cuenta que en su carne, él no podía. Pablo nunca se le olvidó eso. Entonces cuando él va a Antioquía y está en Antioquía, él está viendo todo por lentes del Evangelio. Y él tiene que confrontarlo porque Pedro no está... su vida no está alineada con el Evangelio. Y cuando nosotros comenzamos a tomar pasos alejándonos del Evangelio, eso es lo que le da comida a nuestra independencia. Entonces Pablo inmediatamente al ver lo que Pedro está haciendo, él lo confronta porque él sabe que eso va a empeorar. En Gálatas capítulo 5, versículo 14, 5:14, dice así: porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Evangelio no es, ¿cómo es la palabra, Denis? Desempeño, perdón. The gospel, no, el Evangelio no es de desempeño. Pero es nosotros reconociendo no podemos vivir sin amor. Nuestra alma necesita amor más que nuestros pulmones necesitan aire. Nuestra alma necesita amor más que nuestro corazón necesita sangre. Ese es el Evangelio. Y nos hace completamente dependientes en el Espíritu de Dios y la palabra. Of chapter 2. El versículo 18 del capítulo 2 dice: porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Transgressor, right?
¿Qué significa lo que Pablo está diciendo? Versículo 18. Lo que Pablo reconoce is that he needed to tear something down que él necesitaba destruir algo for his justification. para su justificación. And that was his own independence. Y eso era su propia independencia. He had to tear down his independence so that he would be totally dependent upon the Lord Jesus. Él tenía que morir a su independencia para poder ser dependiente de Cristo Jesús. That was for his justification. Eso era para justificación. And now he's saying, Y ahora él dice, if we follow the legalizers, si nosotros seguimos a los legalistas, then I'm going to have to go back and rebuild what I tore down. entonces voy a tener que regresar y volver a edificar lo que ya destruí. Where if you make me do something Si tú me haces, to prove my holiness, si tú me haces hacer algo para mostrarte mi santidad, I'm going to fail. no voy a poder, I cannot do it. no lo puedo hacer. Apart from the dependence, Aparte de la dependencia, my needs upon Christ. mi necesidad de Cristo. Let's just look at and I keep putting the wrong names here. What do you want to see? El versículo 20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, no por obras, por fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No es eso un versículo precioso? Que la independencia de Pablo tenía que ser muerta para que él pudiera ser crucificado con Cristo. Una vez que es crucificado con Cristo y tiene el Espíritu de Dios en él, él ahora tiene una decisión de no vivir más independiente de Dios. Pero como él vive ahora, es con Cristo en él. Y la vida que él vive en esta carne, en esta vida de carne y hueso, la vive por la fe. No por leyes, no por regulaciones, pero la vive por fe en el Hijo de Dios, que lo ama y que se dio su vida por sí mismo. Esto ha sido un pasaje muy importante en mi propio crecimiento espiritual y muy importante para yo poder discipular a otros cristianos. Yo he sido muy bendecido por Dios. Porque el Señor atrae a mí cristianos muy difíciles y cristianos que tienen muchos problemas. La mayoría de ellos han tenido mucho abuso y trauma en sus vidas como niños.
Muchos de ellos han sido violados sexualmente y abusados emocionalmente. I had a period of 15 years Yo tuve un periodo de 15 años where God was bringing me people who grew up in generational Satanism. Yo tuve un tiempo de 15 años donde Dios estaba trayendo a mí personas a las cuales yo tenía que discipular, que habían crecido en el satanismo. Es horroroso. Their minds were so fragmented, Sus mentes estaban tan fracturadas and their hearts were so moved, y sus corazones estaban tan doloridos. and all of them were demonized. Y todos ellos estaban endemoniados. And that's part of generational Satanism. Eso es parte de el satanismo de generación. That they perform a sacrifice and a ritual to Satan Que ellos les dan sacrificios y ritos a Satanás and plead with Satan to inhabit that unborn child with the choice of his demon. y le piden a Satanás que entre en ese niño, en esa niña. When God comes in Cuando Dios viene and he's calling their hearts, y Él está llamando sus corazones and they're trying to open their hearts to the gospel, y ellos tratan de abrir su corazón al Evangelio, it ignites a war. comienza una batalla. Really, there's no churches that can help with it. Y no hay muchas iglesias que pueden ayudar con algo así. I have dealt with people with, homosexuality, Yo he estado con personas que batallan la homosexualidad, sexual struggles, adicciones sexuales, criminal behavior, criminales. and also God has given my wife and I a ministry to pastors or missionaries Y el Señor le ha dado a mi esposa y a mí un ministerio de querer a los misioneros that have had severe struggles, que han tenido muchas pruebas, that they didn't know who they could go to. que no sabían con quién hablar. So I came out of that. Yo salí de ese tipo de vida, My wife and I, mi esposa y yo. both with sexual abuse, Nosotros los dos fuimos abusados sexualmente como niños, physical abuse, abuso físico. and the very worst was spiritual. El peor era el abuso espiritual. Yes, and that's what's up. Y en verdad que nos descompuso todo. My wife was a good girl growing up. Mi esposa era una niña buena creciendo. I took divorce to be a very bad boy. Yo era un malvado creciendo. We still needed help. Y aún así nosotros necesitábamos ayuda del Evangelio. And this is something that I have found in my own life and in discipling wounded people. Y lo que yo he encontrado en mi propia vida y en poder ayudar a gente a discipular, We want to see growth in them. nosotros queremos ver crecimiento en ellos. We want to see them grow in righteousness and holiness. Queremos que ellos crezcan en justicia y en santidad. And so we preach to them. Entonces les predicamos, We teach to them. nosotros les enseñamos. We may tell them about the love of God. Tal vez les decimos del amor de Dios. We may tell them about the judgment of God. Tal vez les decimos del juicio de Dios. And we'll tell them you got to stop sinning. Y les decimos, tenés que parar de pecar. You got to start growing. Tenés que comenzar a crecer. And we have people with very wounded hearts, Y tenemos personas con corazones heridos y con mentes perturbadas and they feel stuck. y se sienten estancados. And they don't change like we want them to change. Y ellos nos cambian como nosotros queremos que cambien. You know what the church does lots of times? ¿Tú sabes lo que la iglesia hace muchas veces? Come back when you're committed. Regresa cuando estás comprometido. Come
Regresa cuando estás serio. ¿Tú sabes lo que eso le hace al corazón de esa persona? When I became a Christian at 19, Cuando el Señor me convirtió a los 19, I believed in the gospel, yo creí en el Evangelio. but I was a very troubled man. Pero yo era un hombre con muchos problemas. Very quickly, Y muy rápido, sins that I had been in bondage to, pecados en los cuales yo tenía ataduras, I began to leave. yo comencé a dejarlos. Alcohol, drug addiction, Alcohol, adicción de drogas. I was involved in criminal activities. Yo estaba involucrado en actividades criminales. It was like when I had Jesus in me, Pero cuando Jesús entró en mí, everything inside me, I wanted to run. todo lo de adentro de mí, yo quería correr de todo. I wanted to be part of it. Yo no quería eso. Rex had two big problems. Pero yo todavía tenía dos problemas grandes. I hated my father, Yo odiaba a mi padre and I had sexual struggles. y tenía problemas sexuales. And they just didn't go away. Y ellos no simplemente se fueron. If I could have run from the sexual struggles, I would have. Si yo hubiera podido correr, desatarme de esos problemas sexuales, yo lo hubiera hecho. I could run from drugs. Yo podía correr de las drogas. I could run from alcohol. Yo podía correr del alcohol. I could run from the criminal organization I was with. Yo podía correr de la asociación criminal con que yo estaba asociado. But my sexuality, Pero mi sexualidad it's in me. está en mí. It goes wherever I go. Donde yo voy, ahí me sigue porque está dentro de mí. And I had ways that my soul as a child and my sexuality was damaged and distorted at a very young age. Y yo desde muy niño había sido distorsionado en mi sexualidad. Desde muy niño yo había tenido estos problemas. And when it come for the hatred of my father, Y cuando viene al odio de mi padre, I hated it. yo odiaba odiar a mi padre. When I was growing up, that hatred is what allowed me to survive. Pero cuando yo estaba creciendo, ese odio que yo le tenía era lo que me ayudó a sobrevivir. It was one of my gods. Era uno de mis dioses. But when I trusted in Christ, Pero cuando yo puse mi confianza en Cristo and His Spirit came within me, y su espíritu entró en mí, yo odiaba que yo todavía odiaba a mi padre. Pero él es algo tan fuerte, algo muy dentro de mí. well, I made a mistake. Entonces hice un error. When I got the gospel, Cuando yo entendí el Evangelio, I went wild reading the Bible. me fui loco leyendo toda la Biblia. And I understood about, I grew up in the church, my father was a pastor, Yo crecí en la iglesia y eventualmente mi papá era un pastor, but he struggled with violence, rage. pero él era muy violento y un hombre de ira. It got really crazy. And so, I wanted nothing to do with the church. Yo quería nada con la iglesia, no quería. But when I started reading the church through open eyes, Pero cuando comencé a leer de la iglesia con ojos abiertos and the Spirit of God in me, y el Espíritu de Dios en mí, that I thought that the church was the place you go to yo, help you with your sin. cuando yo leía en la palabra, para mí la iglesia era el lugar que uno iba para que le ayudaran con su pecado. Wasn't that a crazy idea? ¿No era esa una loca idea? Two pastors I went to thought it was. Dos pastores que donde yo fui creyeran que era una iglesia loca. I went to one pastor, Yo fui donde un pastor, kind of shared my story, le conté mi cuento and I said, I have these two big struggles with sin, of hating my father and sexuality. y yo le dije, tengo estos dos problemas, yo odio a mi padre y tengo este problema
de mi abuso, de mi sexualidad. And I know the Bible tells me I need help from this church. Y yo sé que la Biblia me dice que donde yo puedo encontrar ayuda es en su iglesia. And I told him, I don't want to be doing this. Yo le dije, mire, pastor, yo no quiero hacer estas cosas. I've been trying to deal with it on my own. Pastor, yo he tratado de quitar estas cosas de mí en mi propia fuerza, pero no puedo liberarme. The pastor told me, El pastor me dijo, please leave, por favor, vete, and if you don't ever come back to this church again. no regreses a esta iglesia jamás. I was like, I guess I got that wrong. Oh, entonces yo pensé, bueno, tal vez lo que leí en la Biblia no está correcto. So I went to another pastor, Fui a otro pastor, basically shared with him the same thing. le dije la misma cosa. I had a little more trust in this pastor Yo conocía un poquito más a este pastor, because I had a couple Christian friends in high school that he was their youth pastor. porque era pastor de unos amigos míos en la escuela secundaria. Actually, he even tried to get me saved. Es más, hasta él me había predicado el evangelio también en otras ocasiones. He wasn't very successful at it. But I went to him Y yo fui a él and I told him I'm saved. y yo le dije, mira, pastor, estoy salvo. And then I said, I'm saved, but I'm struggling with sin. Pastor, estoy salvo, he conocido a Cristo, pero tengo estos pecados. I shared with him. Y le compartí a él. And he told me that I hope one day that Yep. you can get over this stuff. Y él me dijo, yo espero que un día puedas sobrepasar estos pecados. And that we would like to have you come to church. Y cuando eso pase, puedes venir a la iglesia. Now, just a question here. What do you think I felt inside? Una pregunta para ustedes. ¿Qué ustedes creen que yo sentía adentro? Yeah, frustration, rejection, pain, yeah, anguish. Sí. Probably I had one other time where I had some friends talk me into going to a prayer meeting. Otra vez tuve unos amigos que me invitaron a un culto de oración. Now, this wasn't the smartest thing to do, Esto no era lo más inteligente que hacer, but I was desperate. pero yo estaba desesperado. So I go to this prayer meeting. Entonces voy a este culto de oración They ask for prayer requests. y preguntan, hermanos, ¿por qué podemos orar? All college young adults. Todos eran adultos jóvenes. And one woman asked for prayer for her uncle. Una mujer pidió oración por su tío para que su tío tuviera trabajo. A young man asked for prayer for his aunt who had a broken toe. Otro joven pidió oración por su tía que se había quebrado el pie. The next person asked for prayer. La próxima persona pidió oración And he says that he's been a Christian about 3 months. y él dice que ha sido cristiano por 3 meses And he has struggles with pornography and masturbation. y que él tenía problemas de pornografía y masturbación. That was the last prayer request. Esa fue la última solicitud de oración. He said, let's pray. El pastor dijo, vamos a orar. The aunt with the broken toe got prayed for. La muchacha con la tía con el pie quebrado, se oró por ella. The uncle who needed a job got prayed for. El tío que necesitaba trabajo, se oró por él. The man that had sexual struggles didn't get prayed for. Pero el hombre que tenía los problemas sexuales no oraron por él. And that man, which was me, Y ese hombre que era yo, I'm sitting there estoy sentado ahí and I'm just thinking, run. y yo estoy pensando, corre, corre. I thought everybody, I don't know what this is in Spanish, but I thought everybody looked at me and I had this letter P on my forehead for pervert.
Yo pensé que todo el mundo me estaba viendo y que yo tenía una letra aquí que decía perverso, pervertido. In a way I was. Y de una manera lo era. And I wanted to run. Y yo quería correr. But the Spirit of God Pero el Espíritu de Dios had different plans. tenía diferentes planes. And at that time in my life, I was just totally dependent on Jesus. Y en ese tiempo de mi vida tenía que ser dependiente de Jesús. And so the Spirit says, stay. Entonces el Espíritu de Dios me dice, quédate. I stayed. Y me quedé. They had a little Bible study after the prayer. Tenían un estudio bíblico después de la oración. Then they had a little fellowship thing with coffee and Tuve comunidad, café. that was in a different room. Eso era en otro cuarto. And so as soon as things was done, I was going to run out that door and get out of Y apenas todo terminara, mi plan era seguir y salir afuera de esa iglesia y nunca jamás regresar. there. I'd stop at the bathroom and wash off my letter off my head. Iba a parar por el baño y quitarme la P de la frente. That was an attempt at American humor. Eso era humor americano. The Spirit said, stand by the door. Y sentí en una voz el Espíritu de Dios que me dijo, párate por la puerta. So I stood by the door. Y me paré por la puerta. Everybody walked out of the door. Todo el mundo salió por la puerta. Nobody looked at me. Nadie me veía. Nobody shook my hand. Nadie me dio la mano. And then Y después, like, I'm getting out of here. yo me voy. The Spirit tells me to go down for fellowship. El Espíritu sí, pero después me conmueve a, bueno, entrar, a poder tomar café y platicar. And I said, no way. Y yo dije, no. I ran. Y corrí. And I remember I ran out and I didn't even go to my car. I ran into these woods. Y me acuerdo que ni me metí al carro, sino que me fui a unos árboles. And I kept having this thought pounding in my head. Y había algo que me daba en la cabeza. You will never be one of them. Tú nunca vas a ser uno de ellos. You will never go long. Nunca vas a poder tener comunidad. You are too sinful to be accepted as a Christian. Tú eres muy pecador para poder ser aceptado como cristiano. That was a day Ese fue un día that I started depending on my flesh. que yo comencé a depender en mi carne. I was desperate. Estaba desesperado. I felt so alone Me sentía tan solo. because at that time in my life, all of my friends, Porque en ese punto de mi vida, todos mis amigos, I could not be around them anymore. ya no podía estar con ellos. Not because I didn't love them, No porque no los amaba, but I knew I was very vulnerable pero sabía que yo estaba muy vulnerable to get sucked back into that sin. para regresar a ese pecado. My family was a mess. Mi familia era destruida. So I went to a church a big church that nobody knew, Entonces me fui a una iglesia grande donde nadie me conocía and I started attending church. y comencé a ir a la iglesia. And over time, I figured something out. Y durante el tiempo yo me di cuenta de algo, That churches really respect and admire people who know a lot about the Bible que las iglesias admiran a las personas que conocen mucho de la Biblia and can teach the Bible. y que pueden predicar la Biblia. But the good teachers Pero los buenos maestros are very, very humble in how they teach. son muy, muy humildes cómo predican, cómo enseñan. So I thought, I'll do that. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer eso. And I was very good. Y era muy bueno. One thing God blessed me with a good mind. Una cosa que el Señor me ha dado es una buena mente. And I could learn things. Y podía aprender mucho. And I believe I was gifted
Y creo que el Señor me dio un don de poder enseñar. So I started teaching. Entonces comencé a enseñarle a la gente. And I don't want to brag, No quiero ¿cómo dice? Hablar mucho de mí, but I was a very good, humble teacher. pero yo actuaba como un maestro muy humilde. Pretty sick, isn't it? Bien enfermo eso, ¿verdad? It got me a scholarship Y, to seminary. y me gané una beca para un seminario. Now, something I do want to make clear. Algo que quiero hacer claro. I was using the gifts that God gave me Yo sí estaba usando los dones que Dios me había dado, to gain acceptance into His church. pero los estaba usando para tratar de ganar, ser aceptado por la iglesia. Because they couldn't accept my sinfulness, Porque ellos no me aceptaban en mi pecado, but they admired and respected my spirituality. pero a ellos les encantaba y admiraban mi espiritualidad On my own, en mi propia. I tried to get free Yo traté de liberarme de mi pecado, from the hatred and the lust. del odio de mi padre y de la avaricia. And I would just fail. Y no podía. I was miserable. Era miserable. But I go to seminary. Pero yo fui al seminario. I would learn Greek. I would learn, Yo fui, aprendí griego, aprendí hebreo, learn the scriptures. aprendí las escrituras. I could teach it. Puedo enseñarlas, But it was killing me. pero me estaba matando. And I had lost my first love. Y había perdido mi primer amor. And I remember after my first semester Y me acuerdo después de mi primer semestre, thinking of how I feel now pensando cómo es que yo me siento ahora and how I felt that day. y cómo yo me sentía en ese día. But I was standing at that door, Cuando estaba parado en esa puerta, just desperate for someone even to say hi. desesperado que alguien viniera y me abrazara, que alguien viniera y me saludara. Someone just to acknowledge Alguien que pudiera por lo menos darse cuenta que yo estaba ahí. it was so painful, Y era tan doloroso, so shameful. tanto avergüenza, tanta vergüenza. Pero eso es lo que el Espíritu me llamó a hacer. Porque ese es amor. The Spirit of God wants love to flow from His people. El Espíritu de Dios quiere que el amor fluya por su gente. But we need to love people who are sinners. Pero tenemos que amar personas que son pecadores. Not all of us have perfect lives. No los que tienen perfectas vidas. And I just realized I had rebuilt Y yo me di cuenta que al igual que dice Pablo en los versículos 18, yo había vuelto a construir lo que había destruido. my self-sufficiency, Mi suficiencia propia, my independence. mi independencia. And basically I was living my life. God, I know your way's right, Básicamente yo estaba viviendo mi vida. Señor, yo conozco tu camino, but your church offers me no hope. pero tu iglesia no me ofrece esperanza. So I'm doing it my way. Así que lo voy a hacer de mi manera. Well, the Holy Spirit didn't leave me. Pero el Espíritu Santo no me dejó ahí. He tormented me. Él me tormentaba And I could not find peace. y yo no podía tener paz. So I made an appointment and I talked to one of my professors. Entonces hice un appointment y hablé con uno de mis profesores I told him everything. y le dije todo. I told him I was leaving the seminary.
Le dije que yo me iba a ir del seminario and I wanted them to give the scholarship to someone. y quería que ellos le dieran la beca a otra persona que lo merecía más que yo. I told her. And when I got to the end of it, Y cuando terminé de contarle todo, I just remember seeing this one tear me acuerdo ver una gota de lágrima en la cara de este hombre. like I didn't know what to do. Y yo no sabía qué estaba pasando. And then he says to me, Y él me dice a mí, Michael, yo no quiero que te vayas. Yo quiero que tú te quedes. Tú necesitas ayuda. Yo quiero que tú te entregues a la ayuda que necesitas. it was so powerful. Eso fue tan poderoso. I didn't realize it until afterwards. No me di cuenta hasta después, But I had like this experience inside of me, pero yo tuve una experiencia dentro de mí, in my heart, en mi corazón, of like it coming together. de como que mi corazón estaba poniéndose junto. Something that had always been apart. Algo que había estado separado. And I realized what that was. Y me di cuenta que era lo que era. Throughout my life, A través de mi vida, every once in a while, de vez en cuando, I would have this hunger well yo tenía esta hambre dentro de mí, of how desperate I was for someone to want me. que la desesperación que yo tenía, que alguien me quisiera. Just want me for real. Que alguien me quisiera así como soy yo. My sex, my drugs, my alcohol, my criminal behavior, my hatred was all to kill that hunger. Mi sexo, mi alcohol, mis drogas, mi actividad criminal, era todo para matar esa hambre dentro de mí. Esa hambre de que alguien me quiera. I couldn't kill it Yo no podía matar esa hambre because God's put it inside of me. porque Dios la puso dentro de mí y adentro de todos ustedes. But I was tormented by this fear Pero tenía este miedo that if anyone ever really knew me, they would not want me. que si alguien en verdad me conocía, realmente no me iban a querer. And so I never let anybody know me. Entonces yo era un hipócrita, yo no dejaba que nadie me conociera. I tried those 3 times. Traté esas 3 veces, But when I met with Dr. Smith pero cuando estuve con el doctor Smith and I made myself known, y le dije todo de mí, y él me quería. he didn't view me as a scab on the seminary. Él no me veía como simplemente un número malo ahora en el seminario. He didn't view me as being bringing shame to the church. Él no me vio como una persona que estaba trayendo vergüenza a la iglesia de Dios. He believed that's what the church was for. Él creía que la iglesia era para pecadores como yo. Now, in all honesty, En toda honestidad, in our seminary, en nuestro seminario, he was one of the very few él who era, believed that. él era uno de los pocos que creía eso. Most everybody else did. La mayoría de los demás no lo creían. They would have loved to have me graduate, go out and pastor a church and still be struggling with this stuff as long as nobody knew. A ellos no les importaba si yo me graduaba y seguía y pastoreaba una iglesia con mis problemas y que nadie se diera cuenta. But it brought together in my heart out of pain of how desperately, dependent I had to be upon God's Spirit and Christ. Pero esto me mostró lo importante que era para mí que yo estuviera dependiente de Dios en Cristo Jesús. And God also used that painful time in my life to brand in my heart Y Dios usó ese tiempo muy duro en mi vida para marcar mi corazón.
que nadie puede crecer en Cristo sin su iglesia. No one. Nadie. And I was to devote my life to ministering to broken, sinful people. Y que yo tenía que ser devota de mi vida para administrar a personas quebrantadas, pecaminosas. You know what I found out? ¿Sabes lo que me he dado cuenta? I wasn't the only one. Yo no era el único. They're in our churches. Nuestras iglesias están llenas de personas como yo. In the United States, En los Estados Unidos they have had many surveys. tienen muchos, surveys, no surveys. Un survey es cuando encuestas, sí. Muchas encuestas. 60% 60% of females de las damas, 40 years and younger 40 años y menos, have been sexually violated. han sido violadas sexualmente. 60%. 60%. Not all rape, No todos son violaciones, but ways that their sexuality has been violated that is against God's design. pero en maneras que su sexualidad ha sido violada en contra de lo que Dios ha mandado. 30% of men 30% de los hombres in the United States, en los Estados Unidos. in the church, En la iglesia there's at least 10% hay por lo menos 10% of people in churches de gente que está en la iglesia that struggle with homosexuality. que tienen una batalla con homosexualidad. They're coming to church, Ellos vienen a la iglesia, but they don't want anybody to know. pero ellos no quieren que nadie sepa. There's many people in church that struggle with anger. Hay mucha gente en la iglesia que tiene una batalla con ira, Gossiping, con hablar mal de los demás detrás de sus espaldas, slander, hacer mentiras de otras personas. but all those sins, Pero todos esos pecados, I'm sorry, all those sins originate from one thing. pero todos esos pecados originan en un lugar. It's that flesh that wants to be independent. Es esa carne que quiere ser independiente de Dios. And lots of people are very afraid Y mucha gente tiene miedo to be vulnerable. ser vulnerable. One last thing. Una última cosa. I've been so blessed. He sido bendecido. I've been ministering to messed up people for over 30 years. Tengo más de 30 años de ministrarle a gente quebrantada. When they get genuine love Cuando ellos entienden amor genuino and they understand the gospel, y entienden el Evangelio, that they were brought into Christ through faith, que fueron traídos a Cristo a través de la fe, dependence upon Him, dependencia en Él, and that afterwards to grow in Christ, y que después crecer en Cristo it's through faith, es también a través de la fe, dependent upon Christ. dependiendo de Él. Those people, Esa gente, they made powerful warriors for the kingdom of God. ellos se convierten en poderosos guerreros del reino de Dios. They know how to love people. Ellos saben amar a la gente. Amén.